Un saludo fraternal. Llevo días preguntándome de qué debo hablar. Ahora me queda claro que debo hablar del flujo de información que está afectándonos directa o indirectamente de manera positiva o negativa en el marco del análisis que lleva a cabo este pensador contemporáneo, Jean, y me disculpan, Baudrillard. Baudrillard probablemente está mal pronunciado. Francés es una lengua que no conozco y me puse a ver un poco y encontré que varios españoles se refieren a él como Baudrillard. En fin, Baudrillard es considerado el sumo sacerdote del posmodernismo. Pero ¿qué es el posmodernismo? Una definición de este sitio, de este canal en YouTube que encontré, The Media Insider. Ahí les paso el vínculo. Me pareció muy adecuado, muy sintético, muy simple, siendo que es este un tema bastante complejo. Baudrillard es filósofo, creo que a la vez sociólogo, materia densa, y esto es particularmente un tema muy denso. Dice la definición de este Media Insider: el posmodernismo refiere al estadio de la cultura en la que la información es producida en tan pasmosa cantidad que cruza los límites de la realidad en sí misma, y entonces la hiperrealidad es la que prevalece. Y con esta definición empezamos a perder gente porque sigue siendo complicado. Vamos a tratar de hacerlo más simple. ¿Qué es la cultura? La cultura son las artes, las ideas, la expresión intelectual de una sociedad. Cultura tradicionalmente incluye el arte pictórico, la poesía, la arquitectura, la música y demás. Pero en una cultura contemporánea hablamos también de televisión, de publicidad, videos musicales, YouTube, redes sociales. ¿Cuál es entonces el propósito de la cultura? Bien, la cultura es como nosotros interpretamos y le damos sentido al mundo que está a nuestro alrededor. Lo que llamamos la realidad nos ayuda a responder esas grandes cuestiones de la vida. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es el amor? Sin embargo, uno llega a preguntarse si la cultura es la forma en la que representamos la realidad y encontramos sentido a la vida. ¿Qué estamos entonces aprendiendo de la cultura? Es decir, aquí encontramos que la cultura es autorreferencial. La creamos y a la vez nos nutrimos de ella. ¿Y qué significa todo esto en este mundo posmodernista? Pues que nuestra cultura actualmente es un pandemonium, es decir, es una especie de caldo caótico en el que las personas nos vemos inmersas, en el que miles de voces gritan lo que consideran es su verdad, y son tantas que se nos hace imposible determinar qué es real y qué no lo es. Y esto es lo que Baudrillard define como la hiperrealidad del posmodernismo. Pero bien, ¿cómo fue que llegamos acá? Baudrillard define 3 estadios de la cultura. La cultura premoderna, es decir, antes del siglo XX, se componía básicamente de arte, teatro, mucha música, mucho teatro, lo que podemos definir como arte académico. La representación del mundo circundante según la cosmovisión de la época, y que era predominantemente religiosa. Por esto en Occidente el cristianismo era la fuerza motriz del arte, y esto en conjunto sentaba las bases de cómo debíamos vivir la vida, es decir, nuestra moral. Baudrillard define esto como el gran discurso, una ideología general o un significado aplicado a la realidad,
a través de la cultura. Saltamos en la historia y caemos inmediatamente posterior a la Revolución Industrial, específicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la cultura empieza a verse un poco distinta. El rápido avance en la producción masiva de imágenes, sea por medio de fotografías, cine o imprenta, significaba que la cultura estaba siendo producida a una velocidad vertiginosa y que, a diferencia de las pinturas y de las esculturas del pasado, estas imágenes de cine, fotografía e impresión aparecían con mayor realismo. Baudelaire llamó simulaciones a estas representaciones de la realidad y que agregaban una nueva capa de credibilidad a su mensaje. ¿De qué mensaje hablamos, sin embargo? Obviamente la religión era una parte importante. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, nuevas ideas empezaron a emerger, tales como el consumismo, el comunismo, la ciencia, significando esto una paulatina transformación de la cultura, del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, como un nuevo renacimiento. Y así inicia la proyección en la sociedad a través de los medios de lo que el establecimiento define es nuestra cultura. Saltamos ahora un poco más en el tiempo, a mediados del siglo XX, donde encontramos a toda una generación que creció rodeada de toda esta producción masiva de imágenes, bombardeada desde todos los ángulos, y entramos al presente, el posmodernismo. Baudelaire dice que estamos tan bombardeados por altas dosis de información, que la información pasó a integrar nuestra vida, nuestra realidad, tanto así como el paisaje que vemos todos los días cuando regresamos de nuestro trabajo hacia nuestra casa. Baudelaire realiza 3 observaciones fundamentales. Primero, nuestra realidad se compone principalmente de representaciones elaboradas por doquier. Significa esto que cada vez que elaboramos un producto cultural, inevitablemente terminamos haciendo referencia a otro producto cultural previamente elaborado. Es decir, vivimos haciendo copias de copias, en vez de hacer referencia a la fuente original de la realidad, sino que más bien hacemos referencia a productos culturales anteriores, es decir, representaciones de la realidad. Esto Baudelaire lo llama simulacros. Experimentemos algo. Si les pido que dibujen a una princesa, ¿tomarían el modelo de un cuadro de Botticelli o tomarían el modelo de una película de Disney? Sospecho que en virtud de haber creado y vendido tantas imágenes de princesas, escogerán esta segunda opción, la de Disney. En dado caso, estaríamos creando una copia de otra copia. El resultado es que estamos inspirándonos en un producto cultural que ya fue inspirado por la realidad. Los memes refieren casi en su totalidad a productos culturales previamente elaborados. Vivimos inmersos en una simulación continua. En síntesis, toda producción cultural refiere involuntariamente a productos culturales previamente elaborados. La otra idea importante que expresa Baudelaire es que estamos tan rodeados de información que no logramos diferenciar ya entre realidad y ficción. No podemos diferenciar entre simulación y realidad. Y esto es lo que Baudelaire llama hiperrealismo. Con base en esto es que es más o menos real un discurso de Jordan Peterson o el discurso al unísono que brindan las cadenas de televisión tipo CNN, MSNBC. Estamos de nuevo siendo bombardeados, somos pantallas
de lo que ellos quieren proyectar sobre nosotros. A propósito, la película Matrix es un producto cultural basado en el trabajo de Baudrillard, específicamente un libro que él escribió que se llama Simulacros y Simulaciones. ¿Qué debemos hacer en este mundo? Ahora que sabemos que toda esta información que nosotros tragamos cotidianamente incide sobre nosotros. Debemos buscar el punto de equilibrio. Nuestra verdad interior, dice el I Ching. Hay que aprender a cesar todo el ruido. Se lo dice una persona que lleva 10 años viendo noticias, procesándolas e interpretándolas para ustedes como medio de vida. Eso es lo que he hecho los últimos 10 años. Y puedo dar fe que durante este tiempo he venido realizando diferentes técnicas de profilaxis, es decir, buscando formas de mantenerme sano en medio de esta loquera, de esta locura absoluta que significa prestarle atención a las noticias. 90% de lo que he venido procesando está ahí por una razón, y parte del procesamiento de la información que debo hacer en este mundo postmodernista es una predigestión de los significados de los contenidos que estoy trabajando para brindarlos de nuevo. Vean que esto es algo muy complejo y que sin embargo estamos inmersos en esto. Esta es en síntesis la teoría de la simulación, que ya pasando a otros ámbitos como el de la física cuántica pasa a ser un mundo realmente fantástico, del cual estaremos hablando en algún otro momento. Muchas gracias, cuídense, chao.